Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Adenauer por la invitación. Un gusto estar con amigos queridos, muy queridos, compartiendo estas experiencias. Muchas gracias a ustedes por acudir a estos encuentros. Bueno, yo voy a hacer una breve ruta de lo que yo creo empezó con una euforia democrática en México en el año 2000. En el año 2000 tenemos por fin la alternancia a la democracia en México plenamente en el Poder Ejecutivo. Después de 70 años de un solo partido, el Partido Acción Nacional accede al poder. Y pasan 12 años de gobiernos del Partido Acción Nacional en un entorno de, como sería la gráfica, ¿no? Una euforia que de pronto empieza a decaer, porque de pronto ponemos en la democracia expectativas que la democracia no puede cumplir, ¿no? Y que requieren de un trabajo articulado de sociedad civil, de partidos políticos, de oposiciones y demás. De tal suerte que 12 años después de este primer pico de euforia, ese partido que había gobernado 70 años y que era conocido por sus mañas, por su, como dijiste, gran corrupción, vuelve al poder. Vuelve al poder ofreciendo que ellos sí saben cómo gobernar al país. Triunfan en las elecciones y empieza un periodo de gobierno entre 2012 y este año, y julio de este año, que se caracteriza por lo que siempre había sido el PRI en México, que era un partido absolutamente corrupto. Solo que esta vez llega con un cinismo exasperado, ¿no? Estoy robando y no me importa que me vean, ¿no? Que se note que estoy robando, ¿no? Estoy haciendo leyes que me benefician y no me importa, ¿no? Esta olita, ¿no? Esta ondeada democrática y luego de vuelta al modelo anterior, si no modelo, al partido anterior, tiene este año su culmen, ¿no? En el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de quien habrán escuchado seguramente hablar, que después de haber estado en campañas presidenciales durante 12 años, ¿no? Accede al poder. Y accede al poder con el ABC que sigue el populista, ¿no? para triunfar, ¿no? Este discurso divisorio, esta simplificación de problemas complejos para generar soluciones que sean absolutamente demagógicas y que además en ese lenguaje demagógico encajan muy bien en las redes sociales, se viralizan muy fácil, ¿no? Como anécdota, en uno de los debates presidenciales, el candidato del PAN, después de una exposición profunda de problemas nacionales y demás, termina su exposición, toma la palabra Andrés Manuel, se le queda viendo y le dice: Ricky, Riquín, Canallín. Y eso fue lo que se recordó de ese debate. Entonces, esta estrategia de reducirlo todo a una frase chispa, ¿no? Una frase simpática, y que eso genere un nivel de recordación, nadie se va a acordar de ese debate por otra cosa que por esa frase, ¿no? Entonces, viene esta derrota del modelo tradicional que había seguido México los últimos 18, 21 años, y lo que nos pasa de pronto ante estos fenómenos, ante esos personajes, es que empezamos a voltear a soluciones del pasado, ¿no? Para resolver problemas del siglo XXI. Es decir, decimos, como en el siglo XX funcionó esta estrategia, repitámosla, porque seguramente va a volver a funcionar. Y es absurdo pretender que algo que funcionó en una época de bonanza democrática vaya a funcionar en una época de decaimiento democrático, ¿no? Esta tesis es de Ortega y Gasset, ¿no? O sea, la tesis de estamos en una crisis. Yo creo que sí estamos en una crisis, yo creo que la democracia sí está en jaque, por lo menos en el caso mexicano, ¿no? ¿Por qué está en jaque? Hay un modelo que es el modelo liberal tradicional, ¿no? Que ha sido el modelo que ha prevalecido, que después de la Guerra Fría se estableció, ¿no? No como fin de la historia, como algunos dijeron, sino como el modelo que más o menos aseguraba cierta estabilidad. Y de pronto, esa estabilidad que se aseguró en diversos lugares del mundo dejó de funcionar. Prácticamente hay crisis en muchos aspectos, en cualquier parte del mundo, en cualquier cantidad de temas, ¿no? Crisis económica, crisis de la democracia, crisis del sistema de partidos, crisis de la familia. Vaya, la palabra crisis acompaña muchas cosas últimamente, ¿no? Entonces, una revista que quizá conozcan, The Economist, ¿no? Publica hace unos meses, un par de meses, un manifiesto sobre el liberalismo, ¿no?
donde hace un recorrido muy interesante de la historia y los logros del liberalismo. Y siguiendo con Ortega, ¿no? Ortega dice, cuando uno puede hacer la historia de algo, es porque ese algo ya acabó. No se puede hacer la historia de algo que está ocurriendo, se puede hacer la historia de algo que ya terminó. Entonces yo cuando vi el manifiesto y vi la ruta histórica del liberalismo, pues, conocida por sus logros y demás, pero sin una propuesta clara de qué sigue, me preocupé porque dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer nosotros como antídoto, como solución, como futuro frente a estos sistemas que ya están resultando caducos por diversos motivos, ¿no? Entonces, sí hay un vacío, creo yo, sí hay una crisis de un sistema de valores que había regido al mundo, que intenta todavía regir al mundo, ¿no? Y entonces, cuando hay esta crisis, también dice Ortega, lo opuesto a lo que hay es lo que se vuelve la salida fácil. Es decir, si es liberalismo, ¿qué es su opuesto? ¿No? Un poco de autoritarismo. ¿Por qué? Porque todavía no se traza lo que sigue. Entonces volteamos a ver al opuesto, ¿no? Si es vencedores, ahora hay que voltear a los vencidos. Si es conquistadores, tenemos que voltear a los conquistados. Entonces caes en este lenguaje maniqueo súper cómodo para el populismo. Porque el populismo se mueve muy bien en esos extremos, ¿no? Entonces, este pensamiento demagógico, esta práctica demagógica, va llenando estos vacíos que van quedando de conceptos que ya no nos alcanzan para definir o para entender o para descifrar la realidad, los fenómenos que ocurren. Y no se van llenando de la noche a la mañana, es decir, no pasamos de un liberalismo que se va vaciando a llenarse de populismo. Yo creo que hay una ruta de antipolítica que, por lo menos en el caso mexicano, empieza por la antipolítica instrumental, que es la tecnocracia, en la clasificación de Habermas, sigue con la antipolítica del espectáculo, que es Peña Nieto, ¿no? Que es este presidente que se casa con la actriz y en las portadas de las revistas, ¿no? Y luego viene la antipolítica moral. La antipolítica moral es en la que el dirigente del partido, el candidato, dice lo que está bien y lo que está mal. Ese es el populismo. Ahí es donde entra el líder demagógico, el líder plenamente con tintes autoritarios, ¿no? Ante este vaciamiento, este desgaste de ciertos valores, de ciertos conceptos, de ciertas instituciones que habían distinguido a la democracia liberal como tal, ¿no? Yo creo que hay un reto de volver a llenar de significado estos conceptos con actores que habían quedado al margen. Y pongo un ejemplo rápido, no hay mucho tiempo. Por ejemplo, la relación que los partidos tienen hoy en día con la sociedad civil, ¿no? Los partidos, lo dijiste creo que muy claramente, Crista, se convirtieron en máquinas de acceso al poder y dejaron fuera al ciudadano, dejaron fuera a las organizaciones. Entonces, ¿de qué manera volvemos a darnos cuenta que la política no se va a solucionar, o los políticos no vamos a solucionar los problemas de la política mirándonos en el espejo? Es como pretender que si yo tengo un problema psicológico, me miro al espejo y digo, qué mal estás, sí, te vas a curar, me voy a curar. Voy con un especialista. Bueno, yo creo que el especialista en este caso es la sociedad civil. Hay que buscar nuevos puentes, tender nuevos vínculos con la sociedad y así garantizar que los partidos se refresquen, se renueven, que las instituciones tengan nuevos temas, que lleguen nuevas perspectivas, porque la política por sí sola, como la conocemos, creo yo, ya no alcanza para solucionarse a sí misma. Y solo para concluir, yo insisto, sí creo que la democracia en México está en jaque, no está en jaque mate, pero sí hay una estrategia finamente planeada, diseñada y organizada, no para romper a la democracia con un bat, sino para desangrarla poco a poco en sus instituciones. Creo que la terrible magia del populista es que opera con bisturí, desangra la democracia con cortes pequeños, incisivos, ahí donde sabe que la democracia se va a acabar desangrando. Y bueno, muchas gracias por...